hermanos, doy gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Este mes seguimos hablando de Visión 2020 y esta semana estaremos hablando de algo en lo que creo que cada uno de nosotros somos expertos: el pecado. Hablaremos acerca del pecado y de nuestra relación con Dios. Y la razón principal por la cual debemos captar la visión, es decir, tener la visión 2020, se debe al pecado. ¿Por qué? Porque Dios no lo puede tolerar. El pecado es lo que nos separó de Él, condenándonos al infierno. Es lo que nos detiene de mantener una buena relación con Él. Y aún después de que recibamos a Cristo como nuestro Salvador. Dios odia el pecado y nosotros deberíamos odiarlo también. El pasaje de hoy se encuentra en el Salmo número 51, versículo 5, que dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Martín Lutero llamó a este salmo un salmo paulino, junto con el 32, el 130 y el 143, porque muestra el perdón del pecado que depende de la misericordia de Dios y se recibe por fe y no por medio de las obras. El salmista está consciente de su propio pecado y de que merece el juicio de Dios, pero también cree en la misericordia de Dios. Esta combinación produce arrepentimiento y la seguridad del perdón. Este es el más conocido de los salmos llamados penitenciales. Aunque algunos pueden dudar que el salmo fue escrito por David y piensan que ese título se agregó mucho después de que se compuso el salmo, sin embargo no hay buenas razones para dudar de que este salmo surgiera de la experiencia de David, como explica el título, aunque tal vez el título pudiera ser agregado después. Esta experiencia que David tuvo de un llamado profético por medio de Natán y el arrepentimiento de David conlleva una gran enseñanza sobre la ética en la Biblia. En otros pueblos antiguos el rey podía hacer lo que quería. Si quería una mujer podía matar al esposo para conseguirla y quedaba impune. Es lo que Abraham temió cuando fue a Egipto. Los pueblos tenían una doble norma, una doble moral, porque los reyes podían quitar la vida de sus súbditos, podían tener muchas mujeres, podían tomar cualquier propiedad a una costa de otros ciudadanos y quedaban siempre impunes, mientras que el pueblo tenía que vivir bajo otra ética. Pero en Israel, el rey debía vivir bajo las normas éticas que Dios había dado. Es difícil imaginarnos alguna otra nación antigua en que un profeta confrontara al rey referente a la ética de sus hechos como lo hizo Natán. Pensamos que nosotros no caeríamos en tales dobles normas, pero en la práctica nuestra cultura tiende a aceptar algo en alguna persona rica, política, y aceptamos sus injusticias. O si uno es pobre, pues tal vez está bien robar un poquito al patrón. Este salmo está lleno de enseñanzas teológicas. Notemos lo que hace el salmista en el primer párrafo. Pide perdón, pide limpieza, reconoce su pecado, confiesa su pecado, reconoce su naturaleza mala y ve que Dios va hasta el fondo del asunto. El salmista claramente acepta su responsabilidad porque siempre dice en mí o mis, hablando del pecado, faltas. Pero en el versículo 4 enfatiza ti o tú, porque el pecado ofendió a Dios. El primer paso para el verdadero arrepentimiento es reconocer los pecados y nuestra propia responsabilidad delante de Dios. La grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Por eso David dice: contra ti solo he pecado. Hemos de recordar que nuestro cuerpo pertenece a Dios y que nuestro prójimo está hecho a la imagen de Dios. Por eso decimos: hemos pecado contra ti, Dios, al pecar contra Él o al pecar contra nuestro prójimo. Nuestro versículo dice que en pecado había sido formado. En el profundo conocimiento de Dios, el pecado, como una ofensa particular, señala hacia algo más profundo. ¿Qué es eso más profundo? La tendencia perversa en la voluntad humana. Esa naturaleza pecaminosa que se extiende a cada parte del alma, tanto de la mente como el corazón, ha llegado a ser tan grande que toda la persona está completamente corrompida. Para ser aprobados por Dios, lo último del corazón tiene que ser purificado. Los
Pecados que se mantienen en secreto también desagradan a Dios. David reconocía que él era pecador por naturaleza. El Señor les bendiga.